Hoy hablamos de 122,6 millones de personas. Es una cifra, es que es casi abstracta, la población de un país enorme. Y son las personas que han sido desplazadas por la fuerza en el mundo. Detrás de ese número hay un bombardeo de términos que oímos cada día. Refugiado, solicitante de asilo, desplazado interno. Claro. Pero, ¿qué significan de verdad? ¿Cómo una idea tan humana y tan antigua como dar refugio se ha convertido en uno de los sistemas legales y políticos más complejos y polémicos de nuestro tiempo? Esa es la gran pregunta. Porque para entender el presente es que hay que desenredar el pasado. Totalmente. Hoy vamos a hacer precisamente eso, basándonos en el completísimo artículo de la Wikipedia sobre el tema. Vamos a analizar qué es exactamente un refugiado desde el punto de vista legal, cómo ha evolucionado esa idea y, sobre todo, a qué realidades se enfrentan esas personas hoy en día. Es un viaje de lo legal a lo profundamente humano. Pues me apunto a ese viaje. Empecemos por el principio, por la palabra clave que lo define todo. Legalmente, ¿quién es un refugiado? A ver, la piedra angular de todo el sistema es la Convención de Ginebra de 1951 y es muy específica. ¿En qué sentido? Define un refugiado como una persona que está fuera de su país y tiene un temor fundado de ser perseguida. Vale. Pero no por cualquier cosa. Es por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Y por ese temor no puede o no quiere volver. O sea que la clave es la persecución individual. ¿Te persiguen a ti por ser quien eres o por pensar lo que piensas? Exacto. Que nació justo después de la Segunda Guerra Mundial, se quedó corta enseguida. Ya. Estaba pensada para disidentes políticos del bloque del Este, no para los conflictos que vinieron después. Por eso el concepto tuvo que ampliarse. A nivel regional se dieron cuenta de que, bueno, que el traje se les había quedado pequeño. ¿Y cómo lo solucionaron? Pues con anexos, por así decirlo. La Organización para la Unidad Africana, en 1969, En plenas guerras de descolonización. justo añadió a quienes huyen por agresión exterior, ocupación o acontecimientos que alteren gravemente el orden público. Vamos, que abrieron el paraguas. Ajá. Y algo muy similar ocurrió en América Latina en los 80 con la Declaración de Cartagena. Que incluyó también. Pues incluyó a la gente amenazada por la violencia generalizada, los conflictos internos o la violación masiva de los derechos humanos. Entiendo. Eran adaptaciones a las nuevas realidades de sus continentes. Guerras civiles, dictaduras. Eso es. Ahora, hay otra distinción que siempre me ha parecido confusa. ¿Qué pasa con la gente que huye de su casa por las mismas razones, pero sin llegar a salir del país? Esas son las personas desplazadas internas, o PDI. La diferencia es puramente legal, casi burocrática. ¿Cuál es? No han cruzado una frontera internacional, pero las razones para huir pueden ser idénticas. Y ojo a este dato que a mí me ha volado la cabeza. A ver, Las cifras que tenemos aquí lo dejan clarísimo. Son 72,1 millones de desplazados internos, frente a 43 millones de refugiados. es una barbaridad. Es decir, que esa imagen que tenemos del refugiado cruzando una frontera es, en realidad, la minoría. Sí, La mayoría de la gente que huye se queda dentro de su propio país. exacto. Y es un drama a menudo invisible a nivel internacional porque legalmente siguen bajo la protección de su propio gobierno. El mismo que a veces es la causa de que huyen. Exactamente. Y antes de seguir, hay tres conceptos que es crucial diferenciar para entender todo el proceso: asentamiento, reasentamiento e integración. Suenan parecido. Suenan parecido, pero son mundos distintos. A ver, aclárame esto porque se pueden confundir. Piénsalo como las fases de una emergencia médica. El asentamiento es la camilla en la ambulancia, lo básico para estabilizarte. Un techo, comida. Eso es. Te dan un techo, comida, atención sanitaria inicial. Es la primera ayuda. La integración local es como si te dieran el alta y te quedaras a vivir en la ciudad del hospital, reconstruyendo tu vida ahí. Vale. Pero el reasentamiento es otra cosa. Es un traslado programado y organizado a un hospital especializado en otro país, un tercer país que ha aceptado hacerse cargo de tu caso a largo plazo. Queda clarísimo. Son tres caminos muy diferentes. Esa analogía es perfecta. Pero para entender cómo hemos llegado a este sistema tan complejo, tenemos que viajar en el tiempo. Porque la idea de dar refugio es viejísima, ¿no? Antiquísima. El concepto de santuario, un lugar sagrado donde estabas a salvo, ya existía en la Grecia clásica.
Y en el año 600 después de Cristo, un rey anglosajón, Ethelbert de Kent, ya lo metió en sus leyes. Las iglesias eran lugares de asilo. Pero la palabra refugiado como tal es más moderna. Sí, Esto es fascinante. Nace con los hugonotes, los protestantes franceses que en los siglos XVI y XVII huían de la persecución católica. y se refugiaban en países como Inglaterra, claro. La palabra viene literalmente de buscar refugio. Sí, Pero el fenómeno a gran escala, el que nos obliga a crear un sistema internacional, eso es cosa del siglo XX. Y hay un patrón muy claro. ¿cuál? El colapso de los viejos imperios. Cuando un Estado se rompe, la gente es la primera pieza que salta por los aires. Totalmente. Lo vemos a principios de siglo. Se desmorona el imperio ruso y de repente tienes 1,5 millones de rusos blancos, aristócratas, disidentes, que se quedan apátridas de la noche a la mañana. Se desmorona el Imperio Otomano y tienes el genocidio armenio con más de 1 millón de refugiados. Y poco después el brutal intercambio de poblaciones entre Grecia y Turquía en 1923, que arrancó a casi 2 millones de personas de sus hogares. Y es en medio de ese caos donde la comunidad internacional dice, tenemos que hacer algo. Claro. La Sociedad de Naciones, la precursora de la ONU, crea la figura del Alto Comisionado para los Refugiados y nombra al explorador noruego Fridtjof Nansen. Y su gran idea fue una genialidad. ¿El pasaporte Nansen? Exacto. Un documento de viaje para gente que no tenía país, para los apátridas. Les permitía moverse, buscar trabajo, tener una identidad legal. Fue revolucionario. Fue una innovación tan revolucionaria para la época que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Les devolvió la dignidad a cientos de miles de personas. Pero si el periodo de entreguerras fue un caos, lo que vino después con la Segunda Guerra Mundial fue un apocalipsis. Hablamos de más de 40 millones de personas desplazadas solo en Europa. Las cifras son incomprensibles. Pues que no te cabe en la cabeza. Y en esa reorganización de la Europa de posguerra se dan algunos de los episodios más oscuros. Por ejemplo, la expulsión masiva de alemanes étnicos de países de Europa del Este. 15 millones de personas. 15 millones de personas forzadas a mudarse a una Alemania que estaba en ruinas. Fue el mayor movimiento de población de la historia en un periodo tan corto. Y no fue el único movimiento forzado. Hay un episodio que se menciona aquí que es terrible. La repatriación forzosa de ciudadanos soviéticos. Sí, es un capítulo vergonzoso. En la conferencia de Yalta, los aliados occidentales acordaron devolver a la URSS a todos los ciudadanos soviéticos que estaban en su territorio. Pero no solo prisioneros de guerra. No, no solo. También trabajadores forzados y gente que había huido del comunismo. Fueron entregados a Stalin. Que los consideró traidores. Los consideró traidores y los envió directamente al Gulag. Muestra la cara más fría y política de la gestión de personas como si fueran meras fichas en un tablero. Y dentro de toda esta historia hay un caso único, el de los refugiados palestinos. Tienen su propia agencia de la ONU, la UNRWA, algo que no pasa con ningún otro grupo. Correcto. La UNRWA se crea en 1948 para asistir a los 700.000 palestinos que huyeron o fueron expulsados durante la guerra de ese año. Ya. Y la gran diferencia con el ACNUR, el Organismo General de la ONU para los Refugiados, está en su definición. Ahí la fuente toca un punto que es, bueno, increíblemente polémico. Porque, para un crítico, esa definición es la razón por la que el problema no hace más que crecer. Exacto. La definición de la UNRWA incluye a los descendientes por vía paterna de los refugiados originales, incluso si han adquirido otra ciudadanía. Uf. Para los críticos, esto crea un estatus de refugiado hereditario y perpetúa el problema, haciendo que la cifra crezca hasta los más de 5 millones actuales. ¿Y para sus defensores? Para sus defensores, es simplemente el reconocimiento de que el problema político original sigue sin resolverse y que los derechos de esas personas no han sido restaurados. O sea, el artículo no toma partido. No, pero deja claro que esta definición única es el núcleo de gran parte del debate actual. Todo este recorrido histórico nos lleva al sistema que tenemos hoy, con el ACNUR como actor principal. Cuando una persona ya tiene el estatus de refugiada, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se considera una solución a su problema? El ACNUR trabaja con lo que llama las 3 soluciones duraderas. La primera, y la que en teoría sería ideal, es la repatriación voluntaria. Que imagino es la que menos ocurre en la práctica. Claro. Porque implica que el conflicto o la persecución que te hizo huir se ha solucionado por completo. Exacto. Es muy difícil que se den las condiciones de seguridad y dignidad para volver. Por eso entran en juego las otras dos. La segunda es la integración local. ¿Qué es?
Que la persona pueda rehacer su vida, obtener la residencia permanente o incluso la ciudadanía en el país que le dio asilo. Ah, Hay un ejemplo muy potente. En 2014, Tanzania les dio la ciudadanía a 162.000 refugiados de Burundi que llevaban décadas viviendo allí. vaya. ¿Y la tercera opción? El reasentamiento en un tercer país es la que mencionábamos antes, el traslado organizado a otro país que ha aceptado acogerlos de forma permanente. Ya. Durante mucho tiempo fue la opción menos común, pero con crisis que se alargan durante décadas, a veces es la única vía posible para que la gente pueda salir de un limbo que dura años. Y mientras están en ese limbo, o una vez que se les reconoce, ¿cuál es el derecho más fundamental que tienen? Debe haber uno que sea la base de todo. Sin duda, es el principio de no devolución o non-refoulement en francés. No devolución. Es la piedra angular de todo el derecho de los refugiados. Significa que ningún Estado puede devolver a una persona, por ninguna vía, a un territorio donde su vida o su libertad corran peligro. Es una protección absoluta, entonces. Tan fundamental que se considera obligatorio incluso para los países que no han firmado la Convención de 1951. Y es importante el matiz que haces. No es lo mismo que el derecho de asilo. Exacto. El asilo es el derecho a pedir y recibir protección. Y esto otro es... La no devolución es el derecho a no ser devuelto al peligro. Es una protección contra la expulsión hacia un lugar inseguro. Entendido. Volvamos ahora a las cifras para entender la magnitud del problema hoy. El 68% de todos los refugiados del mundo vienen de solo 5 países. Sí. Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Pero el dato que de verdad rompe todos los esquemas es otro. ¿Te refieres a quién los acoge? Exacto. Espera, para un momento. El 86%. Sí, el 86%. Eso rompe por completo la narrativa que solemos escuchar aquí, la idea de una crisis de refugiados en Europa o Norteamérica. Totalmente. Según los datos, el verdadero peso de la acogida lo soportan países en desarrollo, países que a menudo tienen muchos menos recursos. Es un vuelco total a la perspectiva habitual. El principal país de acogida del mundo no es Alemania ni Estados Unidos. ¿Cuál es? Es Turquía, con 3,7 millones de refugiados, la mayoría sirios. Le siguen Colombia por la crisis venezolana, Pakistán o Uganda. O sea que la solidaridad... La solidaridad en cifras absolutas está sobre todo en los países vecinos a las zonas de conflicto. Y más allá de dónde están, está el cómo están. La vida en el exilio tiene unos desafíos brutales, y no solo económicos o físicos. Se habla mucho del impacto en la salud. Sobre todo en la salud mental, las experiencias traumáticas dejan cicatrices invisibles pero profundas. La prevalencia del trastorno de estrés postraumático, el TPET, es altísima. Y aquí las cifras son escalofriantes. Por ejemplo, Un estudio con niños palestinos diagnosticó TPET en 1 de cada 3. 1 de cada 3. 1 de cada 3. Otro, con mujeres bosnias en Suecia, en un 28%. Un 20% de los menores sudaneses reasentados en Estados Unidos también lo padecían. Son heridas que tardan generaciones en sanar. Y a esas heridas se suma otro problema: el tiempo. El concepto de desplazamiento prolongado. Sí, que es cuando una persona lleva más de 3 años como refugiada. Y lejos de ser una excepción, es la norma. La norma. Afecta a 2/3 de todos los refugiados. De hecho, la mitad, unos 10 millones de personas, llevan más de una década en esa situación de limbo. ¿Y qué consecuencias tiene vivir una década en pausa? Devastadoras. Tus habilidades profesionales se atrofian, tus títulos no valen nada, no puedes acceder al mercado laboral formal. Estás fuera del sistema. Totalmente. Se habla de un fenómeno llamado el techo de lona, canvas ceiling, en alusión a las tiendas de los campamentos. Es una barrera invisible que te impide progresar, por muy cualificado que estés. Es una condena a la precariedad. Hemos hablado de las heridas invisibles, como el TEPT, y de las barreras laborales como el techo de lona. Pero aquí se señala otra barrera, una que es mucho más sutil, la barrera de la propia historia. ¿Cómo se cuenta la vida de un refugiado? Parece que eso también es un desafío enorme. En absoluto, es menor. Se plantea una crítica muy aguda. A menudo, los medios de comunicación e incluso las organizaciones humanitarias, para generar compasión, utilizan imágenes y relatos de personas desvalidas, pasivas, sufrientes. Ya. La intención puede ser buena, pero... Pero el efecto es perverso. ¿En qué sentido? En que se borran las historias personales, se borra el contexto político que les obligó a huir,
Y sobre todo, se les quita la agencia, su capacidad de acción. Te convierten en un objeto. Exacto. Se crea un estereotipo del buen refugiado, que es el que parece una víctima anónima y agradecida. Se silencia su voz y se les reduce a un objeto de pena, en lugar de reconocerlos como sujetos con una historia, una voluntad y una capacidad de lucha. Es una reflexión muy potente. Entonces, después de todo este análisis, ¿con qué nos quedamos? Hemos ido de una definición legal a un viaje histórico muy complejo y a los desafíos tan profundamente humanos de hoy. Si tuviera que destilarlo, me quedaría con 4 ideas clave. La primera, refugiado es un estatus legal muy concreto, basado en la persecución, y no es un sinónimo de migrante. Importantísimo. La segunda, todo el sistema internacional que tenemos hoy nació de las cenizas de las catástrofes del siglo XX, como un intento de que no se repitieran. Ya. La tercera, que rompe prejuicios. La mayor carga de la acogida recae de forma desproporcionada en los países en desarrollo. Y la cuarta, y para mí la más importante, los retos van mucho más allá de un techo y un plato de comida. Afectan a la salud mental, a la integración laboral y al derecho fundamental a tener una voz propia y a no ser definido solo por tu condición de víctima. Ha sido un análisis increíblemente completo y necesario. Para cerrar, me gustaría dejar una idea en el aire, una que a mí me ha dejado pensando. A ver. Se mencionan de pasada los principios Piñeiro de la ONU. Establecen que las personas desplazadas no solo tienen derecho a volver a su hogar, sino, y esto es lo fascinante, a recuperar la misma propiedad que tenían antes de huir. La misma. La misma. Y esto plantea una pregunta profunda. En un mundo transformado por el conflicto, con casas destruidas, comunidades desmanteladas, fronteras redibujadas, ¿es realmente posible volver al estado anterior? Parece casi imposible. Y más allá de eso, ¿debería ser ese siempre el objetivo final? O quizás la verdadera solución pasa por construir algo nuevo sobre las ruinas. Una cuestión para seguir reflexionando.